Voy a pedir que busquen en sus Biblias en Mateo capítulo 6 y vamos a leer un versículo que es muy importante para nosotros como hijos de Dios, pero que también debe ser un versículo que deberíamos tener marcado en nuestros corazones, porque es de tal relevancia y de tal importancia que va más allá de simples palabras que están escritas en la palabra del Señor. Bueno, como toda la palabra de Dios es así, pero este versículo particular dice y nos lleva a algo muy importante. Mateo capítulo 6, versículo 6, vamos a leer todos juntos. Leamos, dice: Mas tú, cuando oras, éntrate en tu cámara y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. ¿Oramos? Nuestro bendito y amado Padre Celestial, nos presentamos ante ti, Señor, para escuchar tu palabra, para compartir de ella, Señor, y para aprender de ella. Rogamos que tu Espíritu Santo sea obrando en nuestras vidas, Señor, dirigiéndonos, Señor, para tener sabiduría, para inteligencia, Señor, de poder entenderla y aplicarla, Señor, tanto en nuestras vidas como hacia quienes nos rodean. Rogamos que te quedes en medio nuestro por los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento. Hay una característica en el cristiano. Hay una característica en el cristiano, pero entendiendo como cristiano a aquel que ha aceptado su condición de pecador y arrepentido de sus pecados, los cuales todos nosotros cometemos y son los que nos alejan de Dios, ¿no es cierto? Aquel que, arrepentido de sus pecados, ha decidido ponerse a los pies de la cruz de Cristo. Un cristiano es aquel que acepta y ha aceptado el sacrificio del Hijo de Dios. Ese sacrificio que hizo por nosotros, que hizo por ti y que hizo por mí, reconociendo como Señor y Salvador a Jesús, a quien entregó su vida por cada uno de nosotros. Eso vamos a entender como cristiano. ¿Sí? Lo repito. Entendiendo como cristiano aquel que se ha arrepentido con su condición de pecador, ha aceptado primero su condición de pecador, se ha arrepentido de sus pecados y ha decidido ponerse a los pies de Cristo, aceptando el sacrificio del Hijo de Dios que hizo por cada uno de nosotros. Quisiera llevarles al libro de Juan, capítulo 3, versículo 36. ¿Por qué? Porque este versículo es muy claro para explicar si eres cristiano o no. Si tú o yo somos cristianos. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y es así de simple. No hay más vueltas, no hay más rebuscar, no hay más condiciones. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Ese es un cristiano, aquel que creyó en el Hijo. Y el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, ya que entendemos lo que es un cristiano, hay una característica en este cristiano que le separa y le diferencia de todos los demás hombres. Una característica que le permite acceder a la presencia gloriosa de Dios y que establece un canal de comunicación. Genera una comunión entre el Creador y su criatura, entre el Padre y el Hijo, entre Dios y el hombre. ¿Y cuál es esa característica? La oración. La oración. Pero, ¿qué es oración? Alguien puede decir, es algo que todos nosotros practicamos, que todos nosotros llevamos a cabo, pero exclusivamente, ¿qué es la oración? ¿Qué es esto que Jesús nos llama a hacer en secreto, en nuestra cámara, en nuestro refugio? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta oración? Y yo voy a darle una definición que es muy sencilla,
Dice que la oración es el ombligo umbilical que todo cristiano debe tener. Es el canal de comunicación desde la tierra al cielo. Es la herramienta entregada por Dios para que nuestras peticiones, nuestras necesidades, nuestras inquietudes, nuestros miedos, etcétera, etcétera, podamos presentarlos ante Dios de forma personal y voluntaria. De forma personal y voluntaria. No olvidando que Dios es omnisciente, que todo lo sabe, que Él conoce nuestras necesidades, conoce nuestras flaquezas y aún conoce nuestros pensamientos. Salmo 139, vamos a leerlo todo, Salmo 139, versículos 1 al 4. También es un pasaje bastante conocido. Y vamos a ver qué nos dice de este Dios omnipotente, omnisciente. ¿Lo tienen? Dice, oh Jehová, ¿lo leemos todos? Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, mi senda y mi acostarme has rodeado, y estás impuesto en todos mis caminos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Oh Señor, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. No está la palabra en mi boca y, Señor, tú ya la sabes. Dios lo sabe todo. Sabe nuestras necesidades, sabe nuestros dolores, sabe nuestras flaquezas, sabe lo que necesitamos. Pero nos deja una herramienta que es la oración por la cual nosotros nos allegamos a Él y le pedimos. ¿Cierto? Entonces la pregunta es, ¿por qué? Si Dios todo lo sabe. Bueno, porque este Dios omnisciente se agrada en gran manera de que sus hijos se alleguen confiando en Él y presenten sus necesidades ante su trono. Dios no tiene necesidad que nosotros le digamos, porque lo sabe. Lo que Dios quiere es que nosotros voluntariamente nos acerquemos a Él, nos alleguemos a Él y les presentemos nuestras necesidades. Como hijos de Dios, debemos entender que la oración no es una muletilla, no es un amuleto, ni mucho menos es un ritual. No es un ritual que debamos cumplir, ¿no es cierto?, todas las mañanas. La oración, hermanos, es una necesidad. Y debiera ser en nuestras vidas una necesidad. Debiéramos necesitarla. Deberíamos sentir esa necesidad cada día. Una necesidad al levantarnos. Una necesidad de hablar con Dios al salir de nuestras casas. Una necesidad al iniciar nuestras labores, al iniciar tus estudios, al iniciar tu trabajo, al comer, al sentir temor. Una necesidad que nos lleve a comunicarnos con Dios al momento de tomar una decisión. E incluso, ojalá fuera antes de dar una respuesta. Que pudiéramos tomar esta herramienta y clamar al Señor para llegarnos a Él. ¿Sabe? Era tal el poder de Dios en el Señor Jesucristo, era tanto el poder que reflejaba Jesús, que sus discípulos le pidieron una cosa. Usted sabe lo que es. ¿Le pidieron hacer milagros? No. ¿Le pidieron echar fuera demonios? No. ¿Sanar enfermos? No, tampoco. En Lucas 11:1 nos dice, y aconteció que estando él orando en un lugar, como acabó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. De todo lo que le pudieron pedir, ¿qué fue lo que pidieron? Señor, enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque se veía la comunión de Jesús con su Padre. El mayor poder de un cristiano, es la oración. Es el camino mismo que nos conecta con el trono de la gracia y nos abre las puertas a la voluntad
sabia e infinita de Dios. Esa es la oración, un camino que nos abre las puertas a la voluntad sabia e infinita de Dios. Muchas veces nosotros vemos esta herramienta como un pequeño artefacto o una simple herramientita que debemos usar de vez en cuando. Usarla para pedir a Dios algo específico. Una necesidad muy grande quizás, pero específica. Y no es para eso. Pero la oración es mucho más. Es mucho más que cerrar los ojos y mover los labios. La oración es derramar tu ser ante Dios. Es acudir a sus pies confiando en que pese a nuestra indignidad, a no tener ningún mérito propio, Dios nos escucha y responde conforme a su voluntad. Entra en tu cámara. Entra en tu cámara. Apártate a un espacio tuyo o apártate de todo cuanto te rodea o te distrae. Y allí, en ese espacio, ora. Ora a tu Padre que está en secreto, aquel Padre que otros no ven, aquel Padre en el cual muchos no creen, pero tú ora a Él. Lucas 11:10 dice, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abre. Porque tu oración sincera nunca pasará al vacío, siempre será atendida, siempre va a haber respuesta. El Señor no te va a dejar sin una respuesta. Pero querido hermanos y hermanas, no olvides que estás clamando al omnipotente Dios, a quien es todo poder, quien todo lo puede. Pero también clamas al Dios sabio y amoroso, por lo cual, en respuesta, no vas a recibir cualquier respuesta, vas a recibir lo que es mejor para tu vida, siempre. Lucas capítulo 11, versículos 11 y 12, dice lo siguiente, como ejemplo a esto que hemos mencionado en este último momento. Dice, ¿y cuál padre de vosotros, si su hijo le pidiere pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pidiere un huevo, le dará un escorpión? Dios envió a su Hijo por nosotros. Nos dio vida eterna a través del sacrificio de Jesús. Dios nos ha dado una herramienta característica y única de los cristianos. Dios conoce a la perfección nuestras necesidades, nuestros miedos, nuestras angustias. Dios conoce mis miedos. Dios conoce mis temores. Dios conoce mis angustias. También conoce los tuyos y los conoce a la perfección. Dios tiene todo poder para responder nuestras oraciones, para responder cuando clamamos a Él, pero lo va a hacer y lo hará de acuerdo a lo que nosotros realmente necesitamos. Ora a tu Padre que está en secreto. En secreto. ¿Qué significa en secreto? ¿Que está escondido de todos? ¿Que hay que buscarlo en un rinconcito? ¿Que está guardado, no sé, en algún envase? Está en secreto. Ora a tu Padre que está en secreto. Está en comunión y en estrecha comunión con cada uno de sus hijos. Está en comunión contigo. ¿Pero qué es comunión? Comunión es cercanía, es conocerse, es confiar, es entender y es aceptar. Comunión. ¿Estamos en comunión con Dios? ¿Estamos en ese secreto con Dios, en esa intimidad con Dios?
Comunión es parte de nuestra fe, es parte de la fe que el cristiano tiene en Dios. Pero ¿cómo podríamos definir y explicar esta fe? Los voy a llevar a Proverbios 16:3. Búsquenla, por favor. Proverbios 16:3. Leamos todos juntos. Dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Mire qué sencillo. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Comunión. Confío en Dios, se los presento. Y el Señor va a ir guiando mi vida, va mostrándome hacia dónde debo caminar, por dónde debo pasar. Me va a mostrar qué decisiones debo tomar. Mis caminos serán afirmados. Y ¿sabe? Ahí en mismo Proverbios, busque Proverbios capítulo 2. Creo que no hay una mejor definición de comunión y conocimiento de Dios que lo que nos dice Proverbios 2, versículos del 1 al 6. Proverbios 2, del 1 al 6. Yo creo, y lo vuelvo a repetir, no creo que hay mejor definición de comunión y conocimiento de Dios. Dice: Hijo mío, si tomares mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata le buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Comunión. No sé cómo pedir, pide. No sé cómo hacer esto, pide. No sé qué hacer, pide. Dios te va a dar sabiduría, inteligencia y responderá conforme a su voluntad, pero para tu bien. No necesariamente lo que tú quieres, no necesariamente lo que yo quiero. Si cada día nosotros nos presentásemos delante de Dios con este deseo, con esta necesidad de conocerle, de adquirir su sabiduría, buscándole inteligentemente, conoceríamos el camino por el cual deberían ir nuestros pasos y cuántos dolores, problemas y sufrimientos nos ahorraríamos, o ya nos hubiéramos ahorrado. Orar al Padre que está en secreto. Está en secreto, pero está disponible para ti. Está en secreto, pero está disponible para nosotros. Hermanos, ¿cuántas veces hemos sentido a Dios lejos? ¿Cuántas veces hemos tratado de orar, pero no logramos concentrarnos porque no nos sentimos escuchados? ¿Cuánta desolación, frustración han aparecido en nuestras vidas porque hemos llegado a la conclusión de que el Dios en que he creído no me escucha? Dios nos dejó la oración como una herramienta personal e íntima. Personal e íntima. Tú y yo somos quienes decidimos qué hacemos con ella. ¿Cómo la usas? Si la usaremos siempre, solo a veces, o tal vez la vamos a usar como un amuleto. Tú y yo decidimos en creer a Dios que esta es la vía para estar en comunión con Él. Tú y yo decidimos si queremos ser verdaderamente hijos de Dios. El Señor Jesús en Mateo 6, además de enseñarles a orar a sus discípulos, le enseñó muchas otras cosas. Pero en el versículo 25 al 32, ¿no es cierto?, les habló de 3 necesidades básicas: el alimento, la vestimenta y la bebida. Les dijo: mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ¿no es cierto? Les dijo: mirad los lirios de los campos. ¿Se acuerdan de esos pasajes, cierto? Los conocemos. Mirad la hierba del campo. ¿Y
qué dijo el Señor en Mateo 6:32? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas? Nuestras necesidades. ¿Y cómo buscas tú el reino de Dios y su justicia? ¿Cómo busco yo el reino de Dios y su justicia? Si es fácil leerlo y decir, buscar primero, eso es lo que hay que hacer, y lo repetimos, buscar primero el reino de Dios y su justicia. Pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo buscas? Primero, creyendo en Dios. Segundo, clamando a Dios. Y tercero, allegándote a Él y conociéndole. Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y esto es tan importante y relevante en nuestra vida, el conocer la palabra de Dios y vivir conforme a ella. Es tan relevante conocer la palabra de Dios y vivir conforme a ella, que incluso se nos declara en Juan 8:51, que dice, de cierto os digo, que el que guardare mi palabra no verá muerte para siempre. Una afirmación y una verdad. Y la lectura bíblica nos muestra el pensar y la voluntad de Dios. Pero necesitamos sabiduría de Dios para entenderla y aplicarla a nuestras vidas. ¿Y cómo pedimos sabiduría? Orando. Orando a nuestro Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público, ¿cierto? ¿Y cómo es esta recompensa? El Hijo de Dios, pese a todas sus necesidades y conflictos, puede ver la respuesta de Dios en su vida. Tú la puedes ver y puedes estar seguro que el Señor está respondiendo. Porque no solo te responde en cosas materiales, sino en características muy particulares que tiene el cristiano. Paz, compasión, gozo, templanza, misericordia, etc. Mateo 6:34 lo explica de la siguiente forma. Así que no os congojéis por el día de mañana, que el día de mañana traerá su fatiga. Basta el día su afán. Esa es respuesta del Señor. Cuando tú estás tranquilo, sabiendo que hay cosas que hacer mañana, que hay desafíos quizás que enfrentar, pero estás tranquilo, porque el Señor está contigo, porque confías en que Él te acompañará, porque tienes la certeza de que estás en comunión con Él, estás caminando de la mano de Él y que no te hundirás, sino que saldrás a flote. Podemos estar confiados en que nuestro Dios conoce nuestras necesidades y nuestro estado. Tiene el poder para proveer todo aquello que necesitamos. Nos proveerá de lo que es mejor para nosotros. Y nunca, el Señor nunca te dejará solo. Voy a ir terminando con este proverbio que es Proverbios 3, versículos 1 al 7, y que refleja el resultado de una vida de oración. Proverbios 3, versículos 1 al 7 dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Misericordia y verdad no te desamparen. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión en los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no estribes en tu prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabios en tu opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Eso es el resultado de una vida de oración. ¿Qué resultado estás teniendo tú? ¿Qué resultado estoy teniendo yo en mi día a día? Podríamos todas las tardes antes de dormir repetir este proverbio,
y decir, ese es el resultado que hoy día tuve. Tuve paz, hallé gracia delante de los hombres. Me confié en el Señor y Él me libró. ¿Qué resultado estamos teniendo? Hermanos, la oración es una característica especial, única de los hijos de Dios. Muchos pueden decir que oran a Dios, que claman a Dios, pero es el verdadero Hijo de Dios, el que está en comunión con Él, el que está unido con Él en este camino, con esta herramienta de poder estar ante los pies del Señor cada vez que oramos. Les pido que inclinemos nuestros rostros y oremos. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das cada día, Señor, y a cada momento de poder aclamar a ti y llegarnos a ti, Señor. Pedimos perdón por nuestras faltas, Señor, porque sabemos que en más de un momento muchas veces desconfiamos, Señor, de ti. Nos sentimos, Señor, que tú no nos respondes, pero nos dejas tan claro, Señor, que tú dejaste la oración para escucharnos, para que podamos clamar a ti y llegarnos ante tu presencia, Señor, y que tú responderás conforme a tu voluntad, conforme a nuestras necesidades también, Señor, pero lo que realmente necesitamos. Pedimos que fortalezcas nuestra fe y que podamos creer, Señor, en tus promesas y llegarnos ante tu trono confiadamente, Señor, ante el trono de la gracia. Agradecidos, Señor, de que nos hayas perdonado, nos hayas hecho tus hijos y saber que estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Te pedimos que te quedes en medio nuestro y nos fortalezcas cada día más. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.